Bien, vamos a ver en este vídeo cómo cerrar componentes. Para cerrar componentes tenemos varias formas. Una sería cerrar desde la cruz que tenemos en la parte superior derecha. Desde aquí tenemos esta X y si cerramos, cerraríamos solo este componente. Por ejemplo, podríamos cerrar este caliper simplemente cerrando. Así que desde aquí cerraríamos el componente. Si queremos cerrar todo el software, pues tendríamos que ir a la X que tenemos en la parte superior derecha del programa. Estas serían las maneras más básicas de cerrar. Y también desde archivo tenemos la opción de cerrar. Desde aquí tenemos una opción muy interesante, sobre todo cuando estemos trabajando con ensamblajes. Aquí tenemos piezas seleccionadas y desde aquí vamos a seleccionar piezas seleccionadas, entraríamos dentro de este menú y aquí tenemos la opción de ver todas las piezas que tenemos abiertas. Ahora mismo tenemos solo dos piezas, es decir, tenemos por un lado la interface de NX y por otro lado la pieza o componente de destaco. Como destaco es un ensamblaje, aquí si tenemos piezas para ensamble a nivel superior, solo vamos a ver una pieza, es decir, solo va a contar como una pieza, que sería el ensamble o sería el componente superior. Y si seleccionamos aquí todas las piezas para la sesión, estaríamos viendo todas las piezas que hay por debajo de este ensamble llamado destaco. Así que ahora mismo tendríamos todos estos componentes que están abiertos. Si quisiéramos cerrar uno individual, por ejemplo el pin, tendríamos que seleccionar y desde aquí podríamos seleccionar cerrar el pin. Aquí como va a ser la pieza, tendríamos que seleccionar solo pieza y aplicamos. Y ahora mismo este pin ya no estaría abierto. Si vamos al ensamblaje, aquí vamos a ver que este pin ya no está abierto y está cerrado. Si volvemos al menú de archivo cerrar, de nuevo piezas seleccionadas, aquí podría por ejemplo cambiar a piezas para ensamble superior y cerrar todo el componente, es decir, podríamos hacer la misma acción que sería seleccionando esta cruz. Así que si seleccionamos desde aquí solo pieza, como es la pieza superior, o pieza de componentes, va a dar un poco lo mismo. Si aplicamos, nos va a decir que este ensamblaje se ha modificado, por lo tanto, si queremos guardarlo antes de cerrar, le vamos a decir que no y ya tendríamos cerrado este ensamblaje. Volveríamos al menú de cerrar pieza y ahora mismo solo tenemos una pieza abierta, que sería la de la interfaz. Así que podríamos seleccionar o bien cerrar la pieza desde aquí o podríamos cerrar todas las piezas abiertas, es decir, volveríamos al menú sin ninguna pieza. Si seleccionamos cerrar todas las piezas abiertas, en este caso solo será una, seleccionamos que no y ya cerraríamos todos los componentes que teníamos abiertos. Esta opción de cerrar todas las piezas abiertas es muy útil cuando tenemos muchos componentes y queremos cerrar todos a la vez. Si volvemos a abrir los componentes, por ejemplo voy a abrir dos componentes más, desde aquí podríamos abrir por ejemplo estos dos, podríamos volver a utilizar esta opción de cerrar en lugar de seleccionar piezas, todas las piezas. De esta manera cerraríamos todas las piezas, de nuevo este es el mismo comando que hemos visto en la opción anterior, todas las piezas que tenemos abiertas. Esto es muy interesante ya que podríamos cerrar todo lo que tenemos abierto de una sola vez. Bien, hasta aquí el vídeo de cerrar componentes.